van a ver los problemas de aplicaciones 2 o del libro. Profe, yo diría que lo que usted mandó, pero no sé. Bueno, sí, los otros están resueltos. Pero también se pueden ver, ¿no? Estos otros, a ver. Segunda parte. No, este es. Aplicaciones 2. Ajá, aquí está. Coeficiente de Joule-Thomson. Bueno, asumiendo que para el gas de Van der Waals el coeficiente de Joule-Thomson está dado de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo se puede establecer delta H de expansión del gas? Recuerden que el coeficiente tiene que ver con la variación de temperatura que sufre el gas cuando se expande, por ejemplo. Observen también que no es reemplazar número A, digo, la letra A, la letra B y el valor de CP. No. Es usar esa ecuación que está allí. Sí. Esa expresión para calcular el delta H. En expansión isotérmica. Profe, ahí, o sea, a mí me dio la respuesta, pero, a ver, ajá, donde no estaba tan seguro. O sea, yo encontré en un PDF unas ecuaciones que CP es igual a la derivada parcial de H con respecto a P cuando la temperatura es constante. Y lo mismo para CV, pero decían derivada parcial de U con respecto a, ya no me acuerdo qué era, pero bueno, era más o menos lo mismo. Yo ahí lo que hice es que CP le apliqué la derivada parcial, o sea, Correcto. porque como la derivada parcial de H con respecto a la presión es igual también al delta, a la derivada de H, o al diferencial de H, creo que se dice así. Entonces yo lo evalué en ambas presiones, porque sumaban dos presiones. Entonces, bueno, la integral definida, pues. O sea, que es lo que era constante, que era 2A menos B RT, y integré con respecto a P. Sí. Y ahí va dando. No sé los compañeros cómo ven eso. O sea, lo que yo no estoy seguro ahí, profe, es porque yo hice algo raro, donde igualé CP con, bueno, no lo igualé, sino como que lo quité del denominador y lo pasé a multiplicar a mu, al coeficiente Joule-Thomson. Entonces ahí es donde no estoy tan seguro. Pero usted puede presentar lo que escribió, todo lo que hizo. Dame un segundo, déjame ver si puedo pegarlo rápido. Mira, yo sugiero que los demás, sí, tengan sus hojas, sí, listos para escribir e ir haciéndolo también, el problema. Y en caso de que tenga alguna dificultad, entonces consulte de una vez. Es la única manera que todos participen, o sea, no simplemente oyendo o viendo, sino haciendo, escribiendo. Sería lo mejor. Bueno, a ver si lo tiene. Ya lo voy a presentar, es que yo los hago en el cuaderno, no los paso a la computadora porque me toma tiempo. Pero... Sí. Bueno, hay una expresión. Hay otra expresión para el mu de Joule-Thomson,
que involucra delta H, o sea, la parcial de H. Profe, en ese problema yo lo que usé fue como H es igual a H en paréntesis P, T, o sea que esas son las funciones de estado del cual varía, y usando la regla cíclica e inversa en la diapositiva me daban una fórmula. Sí. Que decía que la derivada parcial de H con respecto a P a temperatura constante era igual a menos el coeficiente de Joule-Thomson por el CP. Exacto. Y de ahí entonces lo que simplemente reemplacé, como la temperatura es constante, puse que era delta H sobre delta P y que ese coeficiente de Joule-Thomson era igual a la expresión que me daban allá. Eso es igualaste, sí. Y el CP se va y me queda solamente 2A entre RT menos B y simplemente reemplacé y ya. Muy bien. Y me dio la respuesta. Correcto, pero el caso es que es posible que sus compañeros quieran ver todo el procedimiento, pues. Profe, ya puedo compartir. Sí. Sí, me tiene que dar la autorización. Muy bien. A ver si se ve. Ahí está. ¿Dónde fue que me confundí? Ajá, Ese yo es al el inicio, coeficiente. ajá, el coeficiente, lo que estaba ahí pues. Y nos pedían hacer cálculo, bla, 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 lo que saben. Entonces yo copié los datos y lo primero que hice fue como plantear las ecuaciones que yo sabía que valía cada cosa ahí. DH, como es una función de estado de la temperatura y la presión, la planteé aquí, pero aquí no hay calor en este problema, así que esta como que no importaba, la que importaba era este que es igual a CP. El proceso isotérmico. Ajá, yo es que asumí que como no hablaban de eso, así, isotérmico. Entonces esta no importaba. Sí, pero digo, perdón. Yo creo que el enunciado lo dice, ¿no? Sí, aquí lo dice. Ahí ahora se cortó. Ajá, ahí le dice, expansión isotérmica. Isotérmica. Así que Ajá. DT es 0 y ese término se va. Se va exactamente. Entonces, aquí me quedaba esta expresión igualada a DH. Entonces, había una respuesta que el coeficiente de Joule-Thomson era T, la derivada parcial de T con respecto a P y H. Entonces, ahí fue cuando me confundí. Y yo lo que hice fue que si encontraba el valor de esto, encontraba de H, porque eran igual, ¿verdad? Entonces, yo igualé la derivada parcial de H con respecto a T es igual a CP igual al coeficiente de Joule-Thomson 2ART, y bueno, aquí se comió lo que seguía, pero era esto, menos B. Entonces aquí aparece, delta H. Saqué la parte constante, que era igual, todo eso daba, si metía todos los datos daba esto, todo eso. Por P evaluado en 2 puntos, P2 y menos P1, que era 500 y creo que el otro era 1 y por eso era 499. Todo eso estaba en ATM por litro y lo multipliqué. Al inicio pensé que la respuesta tenía que estar en calorías, pero después me di cuenta que era en joules. Así que un ATM por litro es 24,218 calorías, pero después pasé esas calorías a joule y da la respuesta que usted tenía ahí. Pero donde yo no estaba tan seguro fue esta parte de aquí, si eso era posible, como subir CP acá arriba. Subir, no le entiendo. Es que esto estaba aquí de denominador, ¿verdad? Sí. Y luego yo lo tenía acá. Sí. Pero tú tienes una expresión, ese CP por mu de Joule-Thomson.
CP por mu de Joule Thomson es esa cantidad que está allí. Parcial de H con respecto a P a T constante. Entonces usted lo iguala y más bien se cancela el CP. Entiendo, porque CP es igual a esto y se cancelaba. Con la expresión que está allá en el problema, ¿sí? En el enunciado. Sí. Ya, ahora sí. Es que yo sentí que yo lo había subido para poder aplicar esto. Ya le calculé. O que es equivalente, se puede decir, pues depende cómo uno quiera ver. El caso que usted lo que hizo no está mal, pues. No sé si hay preguntas allí. ¿Qué me dicen? Profe, yo podía partir directamente de que delta, en la fórmula que nos daban en la diapositiva, que por regla psíquica e inversa derivada parcial, el delta H, la derivada parcial de H con respecto a la presión a temperatura constante es igual al menos coeficiente de Joule-Thomson por CP, ¿verdad? Bueno, pero lo tienes escrito allí. No lo tengo escrito, pero en la misma diapositiva puedo explicar lo que dice. Que yo no integré. No integró. Eso está interesante. Vamos a buscar la diapositiva, pues. De un momento que estoy viendo, que creo que hice algo mal así. Sí, porque no sé dónde puse ese valor. Ah, ya sé qué hice. ¿De aquí tú dices? Sí, de esa que tenían. No. Aquí. No, esa no. La 4 creo que es. La diapositiva 4. Ajá, de esa. De la última. Sí. De la última fórmula aparte. Parcial de H con respecto a P a temperatura constante es igual a mu de Joule-Thomson por CP. Eso lo usó en la última. Entonces, ¿qué hizo con esa? Ok, mire. Yo dije que la temperatura es constante. Entonces yo puse que eso era delta H sobre delta P igual a menos mu de Joule-Thomson CP. Entonces, menos mu de Joule-Thomson me daban la expresión. Y eso se iba a ir el CP y me quedaba solamente la expresión que estaba en el corchete. Luego, esa expresión que está en el corchete ya me daban los valores de la A y de la B. Y bueno, ya con eso despejo, como tenía en el lado izquierdo del delta H entre delta P, multiplico eso por la diferencia de la presión, que era 500 menos 1, 499, por lo que me dio aquí, y la respuesta me dio. Y bueno, con eso. Sí. No integré. Sí, es lo mismo, ¿no? Yo no sé si es que no sé si los demás, no sé si están viéndolo o prefieren que él lo escriba, o sea, mande una foto, suba una foto de lo que hizo, no sé. Puedo rayar mi diapositiva. La diapositiva misma. Bueno. Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Se ve la diapositiva? Así es. Ok. Yo partí de esto de aquí y dije que eso era igual, como la temperatura es constante, a delta H sobre delta T. Eso es correcto. Y que esto, voy a escribirlo de una vez, porque esto ya me lo daban el problema.
y me decía que era 2A sobre RT, una paréntesis, menos B. Todo esto está dividido entre CP. O sea que CP se iban a simplificar. Esto es P, aquí no es T. Correcto. Delta H sobre delta P. Entonces, este valor de acá lo iba a reemplazar con el... No tengo los valores aquí mismo. Creo que era 1, los valores que me dan el... 1,34 y 0,039. Pero sí dan, como lo tienes. 1,34. Las unidades... Y ves 0,039. 0,39. 0,0. 0,0. Este es un solo término. Y ya después que... aquí la constante de... Eso, ¿sí? Esto me da un número. Da 0,06981. Y la presión, esto de aquí, me daban la presión de 500, que es la presión final, menos la inicial, que me daba 499. Sí, Entonces, eso lo considero muy bien. Entonces, como aquí para eliminar la del propio tengo que multiplicarla por ambos lados, esto se simplifica aquí, y este delta P va a quedar acá, que es el valor ese de 499, que multiplicado da 34,86 sí, no, ATM por litro. Y ya lo que queda es transformarlo a Joule. Transformarlo a Joule. Con que, y ahí creo que me da 3.500, estoy viendo por 32, Bueno, creo que la respuesta era 1, debe ser por algo de la cifra significativa. Sí, o sea, después que ya tiene el problema resuelto, considerando delta H, delta P, pasar delta P para el otro lado, ya hasta ahí, lo demás es carpintería, pues. Sí. Eso está bien. Bueno, entonces, en ese problema, yo no sé si alguien tiene preguntas, y me dicen quiénes participaron aquí ahora. Denvers Medin. ¿Perdón? Denvers Medin. Ah, sí. Y alguien había Guevara Carlos. Pero como que yo los conozco ya. Ya. Guevara no es Vergara, ¿no? Es Guevara. Sí, Guevara, profe. Bien. Entonces, de las dos formas que planteamos el problema, se puede llegar a la respuesta. Así mismo es. Busca los recursos que tenga. Así es. Bueno, vamos a hacer otro, pues, para ver qué pasa. Aplicaciones, ¿no? Ese es el primer problema, no había problema. El otro también es parecido. Sí, es igual. Yo lo salté porque sentí que era lo mismo, entonces iba a estar repitiendo el paso y me fui al 3. Bueno, ni Pero tanto, era bastante bueno. porque es evaluar el coeficiente, pero para ese gas que está allí. Un gas que no es gas ideal, sino que cumple con esa ecuación. No, y se pregunta si hay una temperatura de inversión.
A la temperatura de inversión es cuando el coeficiente de Joule-Thomson cambia de signo. O sea, la gráfica cambia de signo, o sea que en ese momento hay un máximo o mínimo y el coeficiente se hace cero. Sí. O sea que para que tenga temperatura de inversión me tiene que dar cero. Si no da cero, entonces no es posible una inversión. O sea, tú vas a expresar, dice allí, el coeficiente Joule-Thomson en términos de esas variables. A, RT, CP, C sub P, para ese gas que está allí. Cuando tienes esa expresión del coeficiente de Joule-Thomson, entonces analiza si es posible que ese coeficiente sea cero en algún punto. Y ese es un punto de inflexión. Pero bueno, lo interesante es que en ese punto el coeficiente se hace cero. Pero eso depende de la expresión que te dé el resultado, ¿no? En el resultado, en la primera parte, pues. Entonces, el coeficiente de Joule-Thomson es 1 sobre Cp por esa expresión. Ay, perdón, esa T que está allí es entre corchetes. Esa es temperatura, no es tiempo. Temperatura es T mayúscula. Bueno, ese coeficiente está expresado de esa manera. Se calcula de esa manera. Y yo se lo voy a aplicar entonces a este gas. Yo creo que ya habían hecho un problema así parecido. Pero, profe, entonces si nos piden evaluarlo en términos de A, R y T, lo que tenemos que hacer la ecuación del gas es despejar A y evaluarlo, y así sucesivamente. No, o sea que la expresión final, coeficiente Joule-Thomson, te va a quedar en términos de A, R, T y CP. Ah, o sea, lo No otro va a tiene tener que un irse. valor numérico, no va a tener un valor numérico, una expresión que tiene esos parámetros. Ok. Este problema es parecido al que hicimos trabajamos mucho con el gas ideal en las expresiones. Por ejemplo, yo veo que en la expresión del coeficiente de Joule-Thomson, arriba, dice parcial de volumen con respecto a la temperatura a presión constante. ¿Cuál es ese volumen? Vas a usar la ecuación de estado del gas. Ya está hasta despejado el volumen. Entonces derívalo con respecto a la temperatura. Después de tener ese término, le restas el volumen, que es la expresión para el gas ideal. Esto es muy parecido a un problema que hicieron. Pero era con el Sí, gas. para el del trabajo, creo, del problema de la tarea 1. Sí, es parecido. O sea que lo que veo allí va a ser una derivación parcial. Reemplazar después. Sí. Toma el coeficiente, así como está escrito allí, y reemplaza parcial de volumen con respecto a la temperatura, usando el volumen del gas que está allí. Los demás pueden ir intentando hasta que alguien diga que lo consiguió. Eso creo que te va a dar, al final debe dar mu de Joule-Thomson. Creo que es el segundo, el miembro derecho va a tener un solo término, que debe contener A, R y T. ¿Sí? ART, entonces debe tener CP también. Bueno, sí, porque CP está dividiendo allí. Bueno.
Profe, y cuando yo derivo T, porque hay dos T en la expresión de gas, RT, eso se va, y la otra me queda 2T, ¿verdad? ¿O tengo que seguir allí? ¿Cuál 2T? No entiendo. Ahí en la ecuación del gas, V igual a nRT entre Sí. P. Ajá, T se va porque yo derivo con V con respecto En el a primer T. término, sí. Ajá. En el segundo término, entonces queda 2T. Bueno, para derivar, ¿qué puedes hacer allí? Sí, es que está en el denominador. Bueno, ustedes saben que uno puede, para ser más cómodo, Sí, sí. pasarlo al numerador. Numerador, no, perdón. Problema con el calor y el cambio de temperatura. Tú tienes T en el denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. Para derivar, perdón, lo aconsejable es ponerlo T a la menos 2, pues, pero en el numerador, ¿no? Y sigue las reglas del profesor fulano de tal en cálculo 1. ¿Cuál es la derivada con respecto a T de NA sobre R cuadrado multiplicado por T a la menos 2? Menos NA sobre R al cuadrado sobre T2. Es la derivada. Sobre T2. ¿No sería T3? Porque si lo elevo a la menos 2, le quito 1. Esas son las reglas del profesor que fulano de tal en cálculo 1, ¿sí? La derivada de X a la menos N ¿qué se hace con el menos N? Se le resta, como dice el compañero, 1. Y además, ¿qué se hace? El exponente pasa a multiplicar el coeficiente. Sí, coeficiente. Estaría menos 2. Pasa como coeficiente, sí. Sí. Ahí queda un signo positivo después porque menos 2 y sale que saca la derivada me quedó NR entre P más 2 NAR entre R2T al cubo. Ajá. Y ahora lo que estoy haciendo es reemplazando ese valor en mío. Y eso se llama. Sí, sí, recuerde que esa temperatura que está allí, multiplicando la derivada parcial, es temperatura también. Esa T es temperatura mayúscula, debe ser mayúscula. Sí, sí. De suerte que, bueno, sí. Sí puede simplificar con una temperatura abajo. Ya tiene la expresión. Menos N ART cuadrado.
2, 0, 3, 1, te va a quedar 1. Te va a sumar. Yo espero que los demás estén haciendo eso, ¿no? Hay una expresión de volumen en la segunda ecuación. Bueno, esa expresión la derivan con respecto a la temperatura, a presión constante. Profe, ahí donde dice V, no meto la misma ecuación del gas, NRTP, y la reemplazo, pues. Donde dice V. Ajá, un CV en el coeficiente de expansión de Joule, V, Sí, que dice que sí. menos. Así es. Miren, primero, esa V la deriva con respecto a la temperatura, ¿no? Para cumplir con lo que está en el paréntesis allí. Entonces, después dice menos V. Esa V que está allí es la que está acá abajo también, pues la reemplazo también. Entonces, como la primera estaba multiplicada por T, es posible que algunos términos allí de esa suma que está entre el corchete, algunos términos se cancelen o se sumen, no sé. Se cancelan el de NRT sobre P, porque como estamos multiplicando la T por acá, y en la expresión de volumen está la T, eso se va, y en la otra queda 2AN sobre R al cuadrado, T al cuadrado, porque como era T al cubo, y estoy multiplicando por T. ¿Correcto? Y en el otro me queda menos 2NA sobre R al cuadrado entre T al cuadrado, que viene de la expresión de volumen. Entonces se resta, como tienen denominadores comunes, entonces se resta y queda, arriba queda NA solamente sobre R al cuadrado entre T al cuadrado. Se resta, sí. Pero recuerde que arriba, donde dice volumen en el corchete, ese volumen es menos V, menos volumen. Ah, cierto, entonces se suma. Sí. Se suma y queda 3. Sí quedaría 3 entonces. Yo lo resté, profe, porque menos V, sí, yo lo resté, porque me quedaba 2 positivos de la derivada 2 de positivos. V. Sí, 2, o sea, me quedaba 2 más de la derivada, que era dije, el que salía 2NAR. Creo que hay que presentarlo mejor para que se entienda. Ya. Sí. Voy. Bueno, la otra pregunta es teórica, así que está bien. Está bien. No sé si se ve, profe. Bueno, no sé sus compañeros qué dicen. Dice, Ajá. O sea, igual no he revisado bien, pero estaba haciendo a medida lo que se está explicando. Creo que esta era la expresión de V, del gas. Ajá. Entonces lo derivó. Ajá, lo derivé. NRP, porque ya te se va, menos. Entonces, esto subía, lo que usted me está explicando en Natito, pasa a menos 2, menos 1, menos 3, y si lo bajo queda así la expresión. NR entre P más 2 NAR 2 T al cubo. Pero no sé si este T al cubo está bien, pues. Entonces no sé si alguien me puede confirmar. sí, así me dio. Sí, Sí, sí. sí, ya. Bien. Luego en la ecuación, es que no la puedo copiar, pero la ecuación decía 1 entre CP T por esto, Por esa la derivada derivada. parcial. Ajá, entonces yo lo que hice fue
reemplazar este valor aquí. Entraba NRP más 2NaR2T al cubo menos V, porque ahí decía V. Entonces V es igual a la expresión del gas. NRT entre P, paréntesis Na, bueno, lo que te quiero ahorita. Entonces estas se cancelaban. T, NRT, pues estas se iban. Y tenía más 2 y menos, pero, si era menos, aquí iba más. Entonces, ya sé por qué. Ahí es más, el signo cambiaba, sí. Entonces sería 3, profe. 3Na. Ajá, 3NaR2. Bueno, y entonces aquí no estoy seguro con el T al cubo y T cuadrado. Es que la primera arriba, donde se multiplica por T, arriba en la expresión de volumen, Ajá. en la expresión de coeficiente, no está allí. Sí, está ahí y yo la reemplacé. Esa T que teníamos como T minúscula, que en realidad era mayúscula. Uh-huh. A ver cómo está esa. Ajá. O sea, a lo mejor podía que multiplicaba ambos términos, no solamente aquí, sino que también multiplicaba acá, y sí, por eso se simplificaba. Y quedaba T cuadrado. Exactamente. Esa T debe ser que multiplica. Ambos términos. Ambos términos. Hay que revisar. O sea, como le dije, no entré en detalle, sino es que lo fui haciendo rápido a medida que... Pero puede que multiplicaba ambos términos. Sí, lo multiplicaba porque eso, lo de la derivada parcial va todo dentro de un mismo paréntesis. Ajá. Un paréntesis aquí grande, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Y bueno, quédate cuadrado. Así que te quedaste al cuadrado al final. Y aquí sería más, porque bueno, el signo no cambia. Y bueno, al final la respuesta es esto, pues, bueno, aquí está el cuadrado y 3. R cuadrado, T cuadrado. Ajá. Y 3, porque se sumaba. Es que yo creo que esa T que multiplica allí la derivada parcial está fuera del ¿cómo le digo? Del paréntesis Sí, cuadrado. Sí lo está, profe. Entonces debería multiplicar el volumen también, para que al final te quede T cuadrado todo. Pero el volumen ya está en T cuadrado, profe. Ya está en T cuadrado. Sí, el volumen ya está en T cuadrado de aquí. A ver. De aquí arribita. Pero, Volumen. te salió un T cúbico acá, ¿no? Pero es que ese T cúbico, aquí, este T cúbico no va, sería T cuadrado porque la T multiplica a la primera parte de aquí y a la segunda parte de acá. Y aquí es donde se va esa T cúbica y queda T cuadrado. Ya. Bueno, entonces mejor. Y ya todo queda en RT cuadrado y se suma por el cambio de signo. Cierto. Entonces, la expresión final del coeficiente, ¿cómo te queda? Creo que puedo rayar aquí en el PowerPoint. NaR cuadrado. Sería como 3 N A entre R. Bueno, no me acuerdo cómo era el superíndice. Nada más que esa T creo que es cuadrado entonces. Sí, este cuadrado. So, 2 T cuadrado. Queda así. Bueno. Esa es la expresión final. Bien. T cuadrado, sí. Ahora miren. Preguntan entonces si, bueno, a la temperatura de inversión. Falta el 1 sobre CP. Voy. Es por 1 CP, ¿verdad? 1 sobre Sí, CP. Sí. Que eso CP. estaba fuera de todo el paréntesis eso. Dividir todo por CP. Sí, así. Todo entre CP. Bien. Eso está bien. Pero a la temperatura de inversión, el coeficiente debe hacerse 0. Entonces, ¿podría este gas tener una temperatura de inversión? Que equivale a preguntar. Este gas podría tener μ igual a 0.
Si usted me dice que mu es eso que está allí, ¿no? 3NART cuadrado sobre CP. Eso que está ahí es mu. ¿Cómo se hace para que eso sea cero? Para que mu sea cero, que mu es eso que está allí, tendría que ser n igual 0. N es el número de moles, así que eso no es cero. Si no hay moles, entonces no hay sustancia. Así que no puede ser con n igual 0. 3 tampoco es 0, por supuesto. R no es 0. CP no es 0. Hay una capacidad. Entonces, temperatura, ¿cómo tendría que ser? Temperatura está en el denominador, ¿no? Tenía que ser muy grande para que fuera 0. Tendría que ser infinita Ujú. para que esa expresión se haga 0. ¿Sí? No podemos trabajar con temperatura infinita. Entonces, en conclusión, ¿cuándo mu va a ser 0? Pues si cumple con esa expresión, nunca va a ser 0. La pregunta era, ¿podría tener una temperatura de inversión? No, porque nunca va a ser mu igual a 0. No es posible. ¿Estamos Ya claros? dejo de compartir, profe. O... Sí, no sé, sus compañeros. Ah, profe, ¿y la expresión que estaba aquí, qué función tenía? Esto era igual a esto también. Sí, ese es el mismo coeficiente. El mismo coeficiente. Sí, Ya. sí, confunde, ¿no? No tiene que ver ahí. O sea, pudiera confundir al estudiante. Ese nada más que estoy diciendo que ese es el coeficiente. Bueno, vayamos al segundo, al tercero. ¿Lo pongo que usted comparta o aquí mismito? Bueno, vamos a ver. Usted lo puede hacer. La hoja de los problemas. Bueno, Ahí está. Sí se lee, ¿verdad? Asumo que se ve la pantalla. Sí, el sí, número 3, sí. Sí, ahí está. Ya. La capacidad calorífica molar de oxígeno. Tiene esa forma. En calorías por mol. Calcular Q, W, delta U y delta H. Y ahora, se está calentando de 27 hasta 127. Bueno, me dice calcular Q. Si Q es igual a Q es igual a C P dt integrado. O sea, recuerden que Q es igual a NC sub P en este caso por delta T, que es para valores macros. Como C no es constante, hay que integrar, pues, porque C depende de la temperatura. Entonces Q es igual a CP dt.
pero integrado de T1 a T2. ¿Estamos claros en eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, recuerden que cuando uno dice Q es igual a C por delta T, eso es porque estamos hablando de valores de C que no dependen de la temperatura. Como yo lo saco del integral, la integral solamente me queda para dt. Y dt es, así es fácil, es más bien una resta, ¿no? T final menos T inicial, o sea, delta T. Así que Q es igual a C delta T, está bien. Pero si C es constante. Si C depende de la temperatura, hay que integrar. Y ese es el problema aquí. C está dependiendo de la temperatura. 6.15 más 3.1 por I a la menos 3T. Entonces, para calcular Q, tengo que integrar. ¿De qué? ¿Entre qué límites? 27 y 127. Sí, así es. Ahora paso a Kelvin, pues. Yo los pasé a Kelvin para poder hacerlo, porque cuando lo hice con con estos, aunque debería dar lo mismo, porque la diferencia es básicamente la misma, no me daba la respuesta. Mira, yo lo hice acá. So, Sí. Puede escribirlo. Sí, ya lo había hecho. Ah, ya lo había hecho. Ya está. Sí, aquí está. Lo que te está explicando. NCP DT. Sí. Esto. So, bueno, N no importaba. Ah, no, sí importaba porque eran 2 mol. Sí, sí Son importaba. 2 mol, sí. Sí, son 2 mol. Entonces, todo lo que salía del integral se multiplicaba por 2. Y la integral Entonces, resultó bien. Ay, mire, yo puse aquí grado Celsius es Kelvin. Oh my God. Pero bueno, se entiende que eso era una K. Kelvin. Ajá, eso era acá. Bueno, no sé si hay mucho que explicar aquí. Eso realmente es el reemplazador de CP, que lo que valía CP era esto, y como era una suma, se hacía una integral por cada término. Entonces aquí era 6,15 T, evaluado entre 2, T1 más 3,1 por 10 a la menos 3, T cuadrado entre 2. Lo evalué en los límites. Esto era acá, aclarando que este es K, no sé, por favor. Y multiplicaba, pues, y me daba que todo esto me daba 100 por 6,15, 615. Y esto me daba algo random, que cuando lo multiplicaba por esto me daba esto de aquí. Sumaba y multiplicaba por 2 y me daba la respuesta que usted tenía ahí. 447 calorías. Ajá. Creo que la otra pregunta era calcular trabajo delta U y delta H. Entonces, ya calculamos Q. ajá, sí. Fíjate, el proceso es a presión constante. Sí. Entonces, si el proceso es a presión constante, esto se puede calcular delta H. Sí, es igual al calor porque, bueno, aquí está, yo lo ponía, pero la presión es constante. DH igual de U, etc. Y DU es de Q, bla, bla, bla. Y DW es menos P, bla, bla. So, entonces aquí, creo que esa es la hoja. Perdón. Ahí donde dice delta H igual a Q, ¿por qué lo dice? Delta H. Aquí. Ah, no, aquí. Ahí sí. Acá más abajo lo compruebo. Aquí está en este espacio. 1400. Ahí está. Pero eso se puede ver también si el proceso es a presión constante. Dijimos que a presión constante, delta H igual a Q. Delta H igual a Q sub P. Delta H igual a Q sub P. Y la presión es constante.
Si el volumen es constante, entonces Q es igual a delta U. Así que eso pudo ser así teórico, ¿no? Automático. Delta H es igual a Q. Ya tenemos dos. Tenemos Q y tenemos delta H. ¿Qué otra Yo le cosa? hice yo le hice la forma, aquí lo comprobé, de que delta H es eso, aquí, y teóricamente aquí también está explicado, pues porque como la presión es constante, DH va a ser igual a H, pero bueno. Sí, correcto. ¿Qué otra cosa nos pedían? Creo que o el trabajo, DU, También. ajá, DU es calor más el trabajo, ajá, pero había que calcular primero trabajo, ya sé. ¿Cómo Sí, el calcular trabajo. trabajo? Aquí está el cálculo del trabajo. Para calcular trabajo necesitábamos el volumen. Y como el problema nos decía que suponíamos que era para un gas ideal, entonces V igual a nRT entre, bueno, entre P pues, y N es constante, R ya la sabíamos, y había que evaluarlo en las dos temperaturas que el problema daba. P era 1, por eso aquí ya abajo no está la P, aclarando. No es que la P se va, sino es que es 1, así que para qué voy a tenerlo ahí. Y me va a hacer como hacer 121, 400 en la temperatura 2 y 300 en la temperatura 1. Eso me da este volumen. Porque la presión era 1. La presión era 1. Luego que yo tenía eso, ¿dónde está el cálculo de trabajo? Creo que es que tengo la foto desordenada, creo. ¿Dónde rayos está? Ah, aquí está el cálculo. Sí, aquí está el cálculo. Que era que para todo esto es trabajo. Esto es W, como si fuera W. Un ATM por, era litros, yo me estaba durmiendo creo, por la conversión de ATM por litro me daba 3,97. Eso era el que había el trabajo. Pero era negativo, porque creo que iba a favor o en contra del sistema. Y delta U sería Q más W, pero W, el trabajo que se ejerce es negativo, porque es el trabajo que ejerce el sistema hacia el entorno, ¿no? Y daba esto. Delta U. Sí. Creo que me faltó una foto y no la encuentro. Ajá, sí, me faltó una foto, me faltó pegar una foto. Déjame ver si la pego, porque después nos mandaban igual a CP con CV. Profe, en los problemas cuando ya yo sé que la presión es constante, o sea, el problema me lo está diciendo, no tengo que comprobar que delta H es igual a delta Q, solamente digo que como es a presión constante, la delta H es igual a delta Q, a la Q, perdón. Sí. Sí, lo puede tomar como una premisa, sí. Y yo para calcular ahí hice diferente a lo que hizo él. Yo para calcular la energía interna, asumí un volumen constante, por lo que en eso la expresión me queda... Volumen constante. Pero ¿por qué volumen? Va a ver, Mario. Es que no tengo Profe, aquí está el cálculo del trabajo, que no lo había colocado en otra foto. Aquí está el cálculo del trabajo. Es menos presión, DV, que ya lo habíamos calculado con la ecuación de gas ideal, y nos daba esto. Eso se lo restaba el calor y me daba la energía interna. ¿Cuánto es de V? 16,42 litros. Ajá. Allí es donde... A ver. ¿Por qué calor? ¿Por qué el volumen es de 16? Tampoco el volumen es constante.
presión constante nada más. Yo lo saqué de acá, del volumen, del gas ideal. Sí, eso, o sea, que usted calculó delta volumen es. Ajá. Sí, Es porque es que aquí cambia el volumen y cambia la temperatura. Entonces sería delta volumen y delta T, en todo O sea, caso. usted derivó parcialmente volumen. Ajá. Entonces diferenció dV igual con la temperatura porque es la que está cambiando. En Es lo que está cambiando. LRP dt. Entonces eso da volumen. Bueno, como ese volumen de 1 a 2 tiene que poner los límites, entonces eso es un delta V, ¿sí? Sí, está bien. Lo que falta es el delta, igual, o sea, como faltan Sí, cositas. sí, correcto, está bien. Profe, le estaba diciendo ya que lo que yo hice fue como que CP es igual a CP más CV es igual a R, que habíamos deducido una. Esa fue una deducción. Yo puse que entonces si CP es igual a CV más R y nos daban la constante a presión constante, digo la C a presión constante, me quedaba CV más R. Sí, o Y, sea que tú usaste el valor de CP, el valor numérico ya. entonces, como me daban esa expresión de 6,15 y más 3 T, lo único que le iba a agregar a eso era la R en la expresión de la energía interna. Pero al valor numérico. Porque ¿Cuánto le dio numéricamente? El delta U. Delta, no, el CP, el valor de CP. El CP me dio 615 más 185. CP, ¿cuál era? Era 723.5 es la expresión del CP. Ajá. Entonces, a eso le resté la R, la constante, por la temperatura. El cambio de temperatura. Sí, también. Y entonces eso me da la delta U. Y con la delta U, yo sé que la delta U es igual a Q más W. Y entonces como quiero la W, nada más le resto la Q a la W que calculé y me da el trabajo. Sí. Sin calcular. Pero delta U te dio 1050. Sí. Sí, ya, listo. En Ya me había calorías. asustado. En calorías. O sea, lo que yo no hice fue el paso que tú hiciste, calcular el volumen. Bueno, también sí, hay varios caminos posibles, ¿no? ¿Lo escribo también así? Entonces, Sí, yo te compañero voy a dirán, dejar para compartir. Ya. Voy a tener que abrir una presentación en PowerPoint. Un momentito. Yo lo hice, pero no hice los cálculos así ya. sí. Bueno, vamos a el otro problema, ¿cuál era? El 4, profe. Y en el 4, todo no estoy seguro si hay que calcular. O sea, voy a esperar que me termine. El número 4 es Lo que un no mol de sé. gas. Problema, lo que pasa es que son muy largos también, ¿no? Pero se trata de un mol de gas que está a 27 y 1 atmósfera. Se comprime adiabática y de manera reversible hasta que la presión final es 10. Calcular la temperatura final, Q, bueno, todo lo demás. Te dan los valores de CV y CV. Es que mire, si el gas también lo pueden escribir por ahí, ¿no? Tener eso a mano. Si el gas es monoatómico,
CV es igual a 3 medios de R. 3 medios de R. Si es diatómico, CV es 5 medios de R. Entonces, si tienen CV, pueden calcular CP por la formulita que tenemos de que CP es igual a CV más R. O sea que para el gas monoatómico, CV es 3 medios de R y CP sería, ¿cuánto? 5 medios de R. Pues se le suma una R. Esos son valores característicos, pues. Considerando idealidad, ¿no? De todas maneras, el problema te da el dato. Pero luego de ese cálculo, yo había calculado CP a partir de lo que usted había mencionado, y ya CV te lo daba. Entonces, con eso no puedo obtener gamma, por la relación CP-CV. Entonces, como el problema te da una temperatura inicial, la presión inicial, presión final, y te piden la otra temperatura, yo utilicé la ecuación Sí, porque era un proceso adiabato. Perdón, usted me dice que calculó primero gamma. Ajá, no, o sea, a partir de todo lo que usted mencionó, CV y CP, y después calculo gamma, pues. Sí, correcto, eso es correcto. Y utilicé la ecuación esta que teníamos que demostrar en estos días atrás, que de la 1 llegamos a la 2 y de la 2 a la 3, en fin, que este 1 entre T2 a la gamma es igual a P2 entre P1, 1 menos gamma. Sí, miren, ahí es donde dicen su compañero que es mejor, que sería mejor para ellos verlo escrito. ¿Usted lo tiene escrito? No lo tengo completo todo el problema porque hay... No, pero no le hacen por lo menos un inicio porque ya van a hacer las cosas. Sí, déjame ver si puedo compartirlo. Pero me di creo que iba a presentar algo. ¿Quién? Me dijo. Porque era el problema anterior y daba lo mismo, así que mejor seguimos en el programa. Sí, de hecho ya no hay mucho tiempo. Es el problema entonces 4, ¿no? Ajá. Miren que el problema 5 es parecido, pero la compresión es adiabática. En una sola etapa. Una sola etapa quiere decir que no es reversible. O sea, no es el mismo caso anterior. Bueno, vamos al número 4, pues. ¿O se fueron? No, profe, quita, ya lo iba a presentar. Ya lo iba a presentar. Ya lo iba grabando. Número 4. Sí, yo lo voy a presentar. Sí. No dice si se ve. Sí, se ve. Sí, bueno, ahí decía, es que empecé a plantearlo, pues gas atómico para un gas ideal, CP es igual a CV más R, lo que usted nos mencionaba. Y como CV es 3 medios de R, entonces CP tiene que ser 5 medios de R, pues aquí, álgebra normal. Y ya luego reemplazo el valor de R con 0,0621, esa fue la R que tomé en cuenta, y me da este valor, me faltan las unidades, y este valor de CP es la unidad. Entonces, como gamma SP entre CV me daba 1,64. Y aquí era la pregunta mía. Yo utilicé esta ecuación de acá, que daba gamma. Pues. Entonces, por eso sentía que era necesario calcular gamma. Entonces, 10 entre uno de estos me iba a dar igual 10. O sea, como estaba acá, el denominador no importaba mucho. Menos elevado a la 1 menos 1,64, que era el valor de gamma que salía de la división esta. Y me da 0,029 y quería yo T2, que era la temperatura final.
Entonces T2 pasa acá y 0,029 vas a dividir. Aquí esta foto está virada, déjame acomodarla. Ajá. Ya, listo. Entonces T2 es igual a 300 a la 1,64 entre 0,29. Eso me da esta temperatura en Kelvin. Pero la raíz de gamma nos da esta temperatura. O sea, podemos considerar este corchete elevado a 1,64 da este valor de aquí. Por eso puse la raíz de gamma. Esa fue la temperatura que me dio, pero como usted no nos daba ahí una respuesta de temperatura final, no sabía si estaba bien. Sí, no hay respuesta allí. Ajá, entonces quedé así como, No. bueno. Lo que era Pero obvio bueno, era que puedes hacer. sí. Al final se verá si la temperatura, porque la vas a necesitar después. Ajá, para el cálculo de trabajo. Entonces, bueno, el trabajo todavía no me ha dado, o sea, no me ha dado, entonces no sé si es un problema de temperatura, estoy diciendo una ecuación que no es. Pero bueno, eso es lo que llevo eso hasta ahorita, ese problema, y bueno, acá abajo hay otras cosas, pero igual no está resuelto todo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, puedes calcular delta H. Puedes calcular delta H como CP delta T. Ahí es donde voy a usar la temperatura final esa. Profe, y en el cálculo del trabajo, ¿es necesario? Es que yo estaba aquí como tratando de calcular, o sea, había una expresión de trabajo que es NCV delta T, entonces ahí se debe usar el delta T. Sí, porque aquí, como es adiabático, ¿no? Ujú. Es adiabático. Q es 0. Entonces W es igual a delta U. W trabajo es igual a delta U. Como tú calculas delta U, ya tienes trabajo entonces. ¿Sí? Creo, no sé. Sí, porque si tienes CV y tienes delta T, puedes calcular el número delta U, y delta U es igual a W. Ahí la clave es calcular esa temperatura final. Ahí tienes el delta T y ya puedes hacer todo lo demás. No hay problema. Bueno, no Y sé la si tiene... temperatura me dio diferente a la de él, pero sí me dio la Oh, respuesta. pero te daba este valor o no, es que esa es la parte cero, si la temperatura estaba bien. Me dio 753. 753. Ujú. Vamos a revisar el número. Pero el procedimiento es básicamente el mismo, ¿cierto? Sí, es el mismo procedimiento, nada más que la temperatura ahí debe haber algo ahí, porque me da 753, entonces como ya tengo 753 menos 300, tengo el delta T, y con la energía interna es igual al trabajo, entonces el trabajo va a ser igual a, la energía interna es igual a N, CV por el delta T, ya tengo el CV que es 3 medios, por la constante, es un mol, entonces nada más multiplico 3 medios por la constante, por el delta T, y me dio la respuesta que puse el profe. Sí, así es que ese valor, esos exponentes así que son pequeñitos, molesta un poco. Pero el problema no es difícil. Ahora, el problema siguiente, no el siguiente, para lo que vayan a hacer, no digo el siguiente. A ver, no, el número 6 es el que estoy hablando. El problema número 6 es un ciclo.
Es un ciclo. Ese problema es largo. Pero cuando llegan al final, si la sumatoria de delta U, así como la sumatoria de delta H, debe ser 0. Sí, porque ahí tiene que hacerlo, tiene que calcular Q, W, delta U y delta H para cada etapa. O sea, de 1 a 2, cuál es Q, cuál es W, cuál es delta U, cuál es delta H. Después de 2 a 3, de 3 a 1. Entonces un ciclo, como es un ciclo, y U, tanto U como H son funciones de estado. Si partió del estado 1 y regresó al estado 1, delta U total debe ser 0, o sea, la sumatoria. Y delta H también debe ser 0, porque regresó al mismo estado. Q y W no tienen por qué ser 0 al final. Así que si le suman y le da 0 es porque no están bien, no están mal. En las delta H y las delta U deben de 0, profe. Debe dar 0 al final. Dice, para el ciclo total, la sumatoria delta U y delta H, las dos deben dar 0. En Bueno, ese porque diagrama lo único que yo no entiendo es el proceso C, porque el proceso A sí se ve que es constante, en el proceso B sé que es constante, pero en el proceso C no veo que es constante ahí, para decir qué tipo de proceso es. ajá, el proceso es volumen, temperatura, ¿no? De 1 a 2, ¿qué es lo que se mantiene constante? El volumen. El volumen es un proceso isovolumétrico. Sí, volumen ese isocórico o isócoro. Y de 2 a 3 La temperatura. es isotérmico. Y de 3 a 1 cambia la temperatura No sé. y cambia, ¿qué más cambia ahí? Volumen. El El volumen. volumen. Adiabático. Entonces sería bueno es calcular la presión en cada caso, pues, para ver qué tal. Para ver si es a presión constante. Ajá. Profe, entonces, ¿qué le iba a preguntar? Es lo que iba a preguntarle de que si el proceso es isotérmico, en un gas ideal, solo depende de la temperatura. O sea, si es isotérmico, La energía interna. Entonces, si es constante, el delta U va a ser igual a 0. sí, tú puedes inmediatamente asumir, es gas ideal, la temperatura es constante, bueno, entonces, delta U es 0, delta H es 0. Porque no cambia, porque como comprobó el Jules, que la energía interna solo va a variar por la temperatura, no con el volumen en esos casos. Exactamente. Ok, es que pensé que lo estaba analizando mal. Sí, también se puede tomar así como premisa. ¿Estamos bien? ¿Hasta qué hora es la Profe, la clase? siguiente, 12:25. Profe, la siguiente clase vamos a seguir revisando este problema o va a empezar tema nuevo. Todavía hay tiempo de ver problemas. Bueno, no sé, todavía hay 10 minutos por lo menos, ¿no? Para 10, 15, para ver cuál problema estamos. Estábamos en el número 4. 6. Ah, No, no, 4. Sí, 4. en el 4 ya lo hicimos, ¿no? Más o menos. Que era Ujú. determinar primero la temperatura usando la ecuación con gamma. Sí. Teniendo la temperatura es sencillo. No sé si tienen preguntas allí todavía. ¿Qué dicen los compañeros? Profe, en el 6 como el gas
es monoatómico, entonces CV es esto siempre. Lo considero así, sí, 3 medios de R. Ah, listo, listo. Hablemos del número 5. Pues en el número 5, ¿cuál es la diferencia con el número 4? Que es una sola etapa y el otro era reversible. Sí, calcular la temperatura final. Entonces, ¿cómo se puede hacer allí? Un mol de gas está a 27 y una atmósfera. Se comprime adiabática. Q es igual a 0. Pero es una sola etapa. Contra una presión de oposición de 10 atmósferas. Calcular la temperatura final. ¿Cómo calculan la temperatura final entonces? Un mol de gas a 27 y 10 y 1, perdón. ¿Qué dicen? Yo usar la ecuación de gas ideal, pero no tengo el volumen para calcular la temperatura. No. Entonces no puedo usar eso para hallar una relación para encontrar la Pero temperatura. no haríamos el mismo cálculo del 4, pues, la misma relación. N gamma. No, porque es una sola etapa. Ah, ya no es reversible, ¿cierto? Ah, pero no hay otra presión con temperatura. ¿Cuál es esa ley? Oh my God, hay una ley de gas que es presión con temperatura. ¿Sí? O sea, las leyes de los gases, lo que se llaman leyes de los gases, todas parten de PV es igual a nRT. Tiene PV es igual a nRT. En el estado 1, vamos a decir P1, V1 es igual a N1, R, T1. Si tú divides eso entre las condiciones para el estado 2, sería P2, T2 es igual a N2, R, T2. N se puede cancelar porque es la misma número de modos. R también se va. Me queda que P1, V1 es igual a T1 dividido entre P2, T2, P2, V2, perdón, es igual a T2. Hay una ley que dice, bueno, si en ese conjunto ahí, ese cociente, yo considero que la temperatura es constante, ¿qué me queda? P1, V1 sobre P2, V2 es igual a 1. O sea, P1, V1 es igual a P2, V2. O sea, PU, presión por volumen, es constante. Y esa es la ley de P1, V1 igual a... Esa es la ley de Boyle. Entonces, en el mismo cociente que teníamos antes, yo no mantengo la temperatura constante, sino que mantengo la presión constante. Entonces, se va N, se va R, se van las presiones, que es constante, me queda que V1 sobre V2 es igual a T1 sobre T2. Y esa es la ley de Charles. la ley de Charles. O sea que en realidad es una sola ley, la ecuación de estado. P por V igual a nRT. De ahí se deduce todo lo demás. Si tú no recuerdas la de Boyle, la de Charles, la del otro, la de Martinelli, acuérdate de la ley general y ya. Con eso deduces. Se pudiera usar aquí, se trata de un gas ideal. Me dan temperatura y presión inicial.
O sea, yo puedo buscar el volumen inicial. Se comprime adiabáticamente en una sola etapa. Me dan la presión final. Tuvo que haber cambiado la presión y la temperatura. Digo, el volumen y la temperatura. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Profe, el volumen cambia. Sí, porque se comprime adiabáticamente en una sola etapa. O sea, yo debo calcular Q, W, delta U y delta H en cualquier orden. El primero, o sea, en el orden que me convenga. El primero a calcular será el más sencillo que yo pueda calcular. Y considerando como un gas ideal, pues. ¿Qué se podrá hacer allí? Tengo dos incógnitas, volumen, temperatura. Y esta vez no tengo el relajito ese de gamma. Entonces, o hay que, bueno, hay que igualar algo, ¿no? Igualar dos expresiones. Y hay que buscar la manera de que me quede al final una sola incógnita. O volumen o temperatura. Profe, yo pudiera calcular el volumen con la primera información de 27 y un ATM Sí, el y volumen 1. conociendo el volumen 1 y conociendo el volumen y las presiones, pudiera calcular el volumen 2 que correspondería al dato de 10 ATM o el cambio de temperatura. O sea, como obtener volumen 2 y de ahí obtengo la temperatura. Pero ¿cómo vas a conocer el volumen 2? Ah, eso estoy pensando. Iba a relacionar volumen y presión, pero bueno, no sé. Sí, lo cierto es que es adiabático, pero hay un W, hay un trabajo. Y el trabajo es igual a delta U. El trabajo involucra volumen y doble delta U involucra temperatura, porque tengo CV. Entonces tal vez se pueda jugar un poco con eso. Es algo, te digo, largo pues, pero es sencillito. O sea, relacionen la expresión de W, la expresión de delta U y la ecuación de estado del gas.
Y entonces, ¿qué me dijeron? Profe, como el trabajo es igual a la presión por menos la presión de oposición por el delta V, entonces yo puedo, la presión con la ecuación del gas ideal es igual a nRT sobre V y tengo que integrar el delta V. LRT sobre V, sí. Entonces, si lo integro, me queda el logaritmo natural de V2 sobre V1, pero como no conozco los volúmenes, pero sí las presiones, y sé que el volumen, la presión es inversamente proporcional al volumen. Sí, pero integra volumen. Bueno, la integral de volumen te va a dar nada más delta V. V2 menos V1. V2 menos V1. Ajá, pero como la presión es inversamente proporcional, Al puedo, volumen. puedo relacionarlo, o sea, como poner que la presión, Es NRT el sobre volumen va a V. ser 1 sobre P. El volumen va a ser... No. 1 sobre P, menos 1 sobre P final menos 1 sobre P inicial. No. Pero tú puedes reemplazar P de oposición como NRT sobre V, sí. Así sí. Pero como no tengo el delta V, o sea, no tengo los volúmenes, tengo que buscar algo que lo relacione con la presión, ¿no? Porque tengo los valores de presión inicial y final. Sí, pero bueno, en ese caso usas... Sí, no, está bien esa idea. Pero combínalo también con delta U. Con delta U. Con delta U. Presión de oposición por delta V es el trabajo. Y ese trabajo es igual a delta U, que es CV de delta T. Y vamos a llamarle T2 menos T1. Sí, yo creo que por ahí te iría mejor. Ya, sí. Y Pero como igual tengo el si utilizo CV, esa... Sí, el seguro lo tenemos, pero igual nos hace falta delta T, profe. así pues no tenemos la presión final. Ujú. Digo, la temperatura final. Pero tiene la ecuación de estado del gas. Eh, La presión, miren, la precisión, perdón, tal vez no se ve claro allí, ¿no? Pero dice que se comprime en una sola etapa contra una presión de oposición. Quiere decir que esa presión de oposición es constante. P1 es igual a P2. Es contra una presión constante. pero si hay dos presiones, una de una atmósfera y otra de 10 atm. Sí, pero el gas no se comprime, como le digo, contra una presión que va variando desde 1 a 10, sino que como le digo, se comprime o lo comprime una presión constante de 10. Bueno, es que estamos hablando de dos presiones. La presión que se opone es la de 10, la que lo va a comprimir, es de 10, es constante. Pero también es cierto que la presión final es 10 y la inicial es 1. También tiene razón ahí. La inicial es 1 y la presión final es 10. O sea que para efectos del gas ideal, de estado del gas ideal, el estado 1 era una atmósfera, 27 grados. El estado 2 es 10 atmósferas y quién sabe qué temperatura. Y volúmenes también, ¿no?
Pero yo creo que le conviene más trabajar eso. W es igual a delta U. Usar esas expresiones. Pero entonces notar bien, ¿sí? Distinguir bien cuál es presión 1, presión 2 y cuál es la presión de oposición, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, entonces, ¿usted tiene clases? Sí, profe. Entonces, alguien se encarga de hacer eso pues para la próxima. Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Entonces terminamos allí. Laboratorio, ¿todo está bien? En laboratorio vamos bien. Sí, profe. Bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muy bien.